Muy buenas noches. Hoy presentaré sobre el perfil del deportista en el fútbol para el Magíster en Rendimiento Deportivo de la Universidad Andrés Bello, quien presenta Felipe Troncoso Ibáñez, entrenador profesional de fútbol y preparador físico. Bien, antes de poder avanzar y generar un perfil sobre un deportista, lo que debo hacer es un estudio previo acerca del deporte, identificando las demandas más solicitadas y la naturaleza del deporte mismo. Bajo esa lógica, yo voy a poder analizar el deporte y poder distinguir cuáles son los aspectos de rendimiento más relevantes. Por ejemplo, será necesario estudiar los tiempos de ejecución de los diferentes estímulos, ya sea del estímulo, en este caso del partido por completo, como también de los sprints de alta velocidad, de las acciones de baja velocidad y mediana velocidad, los cambios de dirección, los frenos, los saltos. Será necesario ver la coordinación que también requiere el deporte para poder entregar una planificación bien orientada y muy bien específica a lo que nosotros buscamos. Posterior a ello, será necesario sin duda tener una batería de test que estén muy bien validados y que sean confiables para nuestro deporte. Y también, posterior a esto, tendremos que distinguir cuáles son los aspectos de rendimiento más relevantes. Es necesario recordar que así como a una persona, si yo la divido, esta persona no va a actuar de la misma forma, aunque yo tome esta parte, debido a que ya la saqué, la retiré. En el aspecto del deporte colectivo pasa una situación totalmente similar, debido a que yo no puedo separar las partes, yo no las puedo, no puedo tomar, por ejemplo, el aspecto físico y decir, ya, yo voy a tomar una evaluación sobre test de core y decir, esto me va a asegurar que si tuvo un buen rendimiento en el test de core, va a tener un buen rendimiento del fútbol, debido a que existen otros contextos, existen otras realidades y existen otras situaciones en donde no se manifiesta de la misma forma la acción realizada. Dicho eso, será necesario también comentar que hay algunos teóricos que estipulan que existen aspectos técnicos, tácticos, físicos, psicológicos y reglamentarios que van a ser los factores de rendimiento, mientras que otros, como lo menciona Solé en el año 2016, lo podemos distinguir a través de, también por lo que menciona Segrulo, como estructura condicional, coordinativa, cognitiva, socioafectiva, bioenergética mental, emotivo-volitiva y creativo-expresiva. En cambio, Frade y Tamarit nos dicen que tenemos una cosa que se llama el bucle del modelo de juego. Nosotros cuando tomamos todas estas cosas, ya sea aspectos o ya sea, como mencioné, estas dimensiones o estas estructuras, nosotros debemos entender que este deportista, este humano deportista o este humano futbolista va a estar inmerso en una atmósfera táctica, va a estar inmerso en una actividad táctica en donde yo, como entrenador, o mi equipo como expresión de juego buscará superar a otro. Y esto será la guía, será la base de lo que nosotros buscamos, que es el modelo de juego, el armazón de este modelo de juego para poder superar al rival. Esta dimensión táctica que bien menciona Xavier Tamarit en su libro Periodización táctica versus periodización táctica, tendrá primeramente una idea que podemos tener todas las personas que hemos visto en algún momento algún partido de fútbol, o y que posteriormente, perdón, evolucionará a un modelo de juego cuando yo la pongo en práctica. Dicho eso, nosotros creemos que lo más importante dentro de el fútbol o los aspectos más importantes, primeramente la táctica, ¿cierto? Porque es quien será la guía de nuestro proceso, en la identidad de nuestro equipo y del proceso en general para alcanzar los objetivos planteados. Y nos basamos también en
menciona Xavier Tamarit junto con Víctor Frade en el libro Periodización táctica versus periodización táctica. El segundo aspecto que podemos distinguir sería el aspecto físico condicional, debido a que este generará diferentes acciones que podrán determinar el rendimiento de acuerdo a la posibilidad de generar algún sprint, algún salto, algún cambio de dirección, poder superar al rival en acciones técnico-tácticas que son muy, muy importantes, como vendría siendo el duelo, por ejemplo, que me va a me va a permitir someter al rival dentro de un partido de fútbol, y también me va a generar la posibilidad de que mi equipo o mi jugador de fútbol pueda sostener el partido con su capacidad aeróbica, que reduzca lesiones con su fuerza, debido a que la fuerza es la expresión o la capacidad física base para el desarrollo de otras condiciones o de, de otras capacidades físicas, perdón, y también me va a permitir reducir el riesgo de lesión y mejorar la toma de decisión, debido a que mientras mejor capacidad aeróbica tenga el individuo, va a tomar mejores decisiones a lo largo del juego. Esto, citando acá también a Fortó, a Joan Sole Fortó, en su libro Planificación del Entrenamiento Deportivo. Y el tercer aspecto que nos parece relevante y muy, muy, muy importante a la hora de buscar aspectos que sean necesarios, que sean condicionantes en el juego, es el aspecto psicológico. Debido a que tratamos con personas, nosotros trabajamos con personas antes de ser futbolistas, antes de ser tenistas en caso de otro deporte, somos personas y nosotros no podemos separar a esa persona. Esa persona está inmersa en un contexto, está inmersa en una realidad, y por mucho que nosotros intentemos anular esa realidad, sí o sí va a tener presentes sus sentimientos, sus emociones, que podrán beneficiarnos en caso de que sean emociones y sentimientos positivos, o perjudicar el rendimiento deportivo. Bueno, y ahí también citando a Benítez Silero y a Selmi, el 2021 y 2023 respectivamente. Entonces, en Bloomfield nosotros encontramos una tabla en donde muestran un estudio de diferentes acciones de juego, en donde podemos distinguir que el jugador pasa más tiempo caminando, más tiempo eh, haciendo acciones de baja intensidad, que lo que realmente pasa realizando acciones de alta intensidad. Y con esto podemos especificar o no al jugador de acuerdo a su condición física para diferentes posiciones dentro del juego, dentro de estas funciones que tendrá que llevar a cabo en mi esquema táctico. No es lo mismo los desplazamientos que realiza un delantero centro, un defensor central, un portero, que las que realiza un jugador que va por exterior, un lateral, un volante o un extremo, por ejemplo. Y esto también, lógicamente, determinado por otras cosas como la estatura, la capacidad aeróbica o también la fuerza. Acá en estas tablas podemos ver ya otro concepto, el concepto de KPI. KPI me va a entregar una capacidad de poder distinguir de acuerdo a las variables que mencioné anteriormente, el aspecto fisiológico, táctico, acá técnico defensivo, técnico ofensivo, o el aspecto psicológico, ciertas situaciones que en este estudio distinguieron para diferentes o ciertos factores de rendimiento para diferentes posiciones dentro del campo de juego, con y valorizándolo respecto a si cumple o no cumple la tarea solicitada y de qué forma, dando un poquito también de validez a lo que mencioné en un inicio. Y en esta tabla aparece una KPI también de otro estudio, en este caso de Ludin, que fue del 2022, en donde ya se utiliza en deporte formativo una cosa que se llama biobandas o biobanding, en donde se selecciona a los jugadores de acuerdo a mediciones antropométricas para que estos puedan eh,
distinguirse en diferentes grupos por su edad de maduración y también se le toman una serie de mediciones de rendimiento. Y acá están expuestas, por ejemplo, respecto a KPI fisiológico, midiendo la distancia recorrida, midiendo la velocidad y aspectos técnico-tácticos también que se impusieron. Los aspectos técnico-tácticos podrán variar o no, dependiendo del entrenador, pero los aspectos fisiológicos o los aspectos psicológicos son muy difíciles de modificar debido a que son ya prácticamente dichos, o sea, concentración, motivación, lenguaje corporal, o en este caso fuerza, potencia, agilidad, coordinación, etcétera, son capacidades que ya están prácticamente en consenso respecto a diferentes autores. ¿Podrán algunos autores mencionarlos con algunos nombres diferentes respecto a la manifestación de la fuerza? Pero todos coinciden de que es fuerza en sí mismo. Bien, entonces como conclusión podemos entender que en el fútbol los aspectos más relevantes, si bien son todos los aspectos que se manifiestan en simultáneo, a la hora de obtener un rendimiento, a la hora de tener el mejor rendimiento deportivo, quienes condicionan vendría siendo el aspecto táctico, porque es la guía de nuestro proceso. Todo lo vamos a basar en el aspecto táctico y un jugador que no entiende lo que va a hacer en la cancha no tiene ninguna posibilidad de poder rendir de la forma deseada. El aspecto físico para poder tolerar las intensidades de juego, para poder evitar lesiones, y el aspecto psicológico debido a que por muy buena técnica que éste tenga, si no está concentrado, si no está atento, si no tiene una buena, un buen manejo del estrés, no podrá expresar su máximo nivel deportivo. Esa ha sido la presentación de hoy y con eso la doy por concluida.